Hola a todos, bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas. Estamos en un nuevo estudio de forma sencilla de la Biblia y hoy estamos en el tema 681 para seguir estudiando en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús. Y como cada día, pues tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante, Francisco. En el tema que estudiamos ayer, quedamos en que Pilato fue destituido de su cargo y luego fueron gobernando en Judá varios procuradores. Hubo un momento en que el rey Herodes Agripa intervino con un discurso ante los judíos. Recordó al pueblo que no tendrían aliados terrenales que lo ayudaran si se sublevaban, y que aún Dios parecía estar del lado de los romanos, pues de lo contrario no podrían haber fundado un imperio tan grande. Que la rebelión contra los romanos solo llevaría al desastre, no solo a la población de Judea, a la ciudad y a un bello templo, sino también a los judíos dispersos, pues no hay, dijo el rey, ningún pueblo en el mundo donde no haya una parte de nuestra raza. La guerra judío-romana duró desde el año 66 hasta el 73 después de Cristo. Ya había muerto Jesús y el cristianismo iba avanzando apoyado por los discípulos del mismo Jesús. A mediados del año 66 sucedieron dos cosas que ya una y otra significaba la guerra. Unos insurgentes judíos expulsaron a los romanos de la fortaleza de Masada y los sacerdotes, presionados por los judíos fanáticos, establecieron la ley de que ninguna ofrenda procedente de manos extranjeras debía recibirse en el templo. Entonces los judíos se vieron envueltos en una serie de increíbles matanzas. En estas guerras de los judíos contra los romanos murieron miles de hombres, sobre todo judíos, y en mayo del año 73 después de Cristo terminó la sangrienta guerra judeo-romana, por supuesto con la derrota de los judíos. Con la destrucción del templo, la dispersión del Sanedrín y la desaparición de todos los medios del gobierno propio, solo quedó la sinagoga. Por tanto, aunque los judíos siguieron existiendo, unidos por vínculos de raza y religión, cesaron por muchos siglos los vínculos nacionales y políticos. Desde entonces su vida giraba más que nunca antes en torno a la sinagoga y mantenían el ánimo pensando en la venida del Mesías para que los libraran de la ocupación extranjera. Todo el Sanedrín no escapó de Jerusalén después de la destrucción, pero se formó un nuevo consejo en Jamnia, pueblo en la costa al sur de Jope. El director de ese nuevo centro de judaísmo fue Joanán. A partir de esta fecha se obligó a los judíos a pagar impuestos al templo romano, pero el dinero que antes habían enviado para su propio templo ahora iba a Jamnia, de modo que este consejo disponía de recursos, aunque este consejo no tenía poder legislativo ni judicial en el sentido político, presidía a la codificación de la ley en las interpretaciones de los rabinos. Así comenzó la obra que más tarde produjo el Talmud. Las decisiones de ese consejo se dejan sentir entre los judíos dispersos, conocidos como los de la diáspora. Y algo más importante aún, el concilio de Jamnia fue el que oficialmente confirmó el canon del Antiguo Testamento, pero no reconoció con autoridad espiritual de importancia primordial los libros llamados apócrifos. El cristianismo incipiente era repudiado por los judíos. Los romanos reconocían oficialmente la religión judía, pero cuando los judíos rechazaron el cristianismo, este quedó sin reconocimiento legal. De modo que los cristianos fueron un grupo ilegal durante los 3 primeros siglos de existencia.
Hemos de tener en cuenta que en todo el periodo del Nuevo Testamento no se registra que los cristianos manifestaran odio hacia los judíos, sino que procuraban ganarlos para Cristo. Lamentaban que los judíos no quisieran aceptar el Evangelio y proseguían con su obra misionera a pesar de las persecuciones inspiradas por los judíos. Es cierto que Pablo habla de que los judíos estaban haciendo, pero no se registran que los cristianos los odiaran, si bien ese odio pronto se hizo sentir. Por medio de las labores de Pablo y otros como él, aumentó rápidamente el número de gentiles dentro de la Iglesia cristiana, y llegó el tiempo cuando éstos eran mayoría. Pablo había logrado que esos conversos quedaran libres de practicar el ritual de Moisés, a lo que se opusieron algunos judíos dentro de la Iglesia cristiana. Esta actitud, junto con la reacción de los cristianos gentiles, abrió una brecha entre ellos. Por un lado y por el otro, los judíos, tanto los que habían aceptado el cristianismo como los que seguían como judíos. Cuando sucedió la serie de revoluciones de los judíos contra los romanos, dado que los cristianos eran generalmente considerados como secta judía, se vieron en una situación difícil. Si permitían que se les confundiera con los judíos, podrían sufrir lo que estaban soportando estos en sus rebeliones contra los romanos. Por este motivo, los cristianos hicieron saber que no tenían ninguna relación con los judíos. De esta manera, el odio de los judíos contra los cristianos, junto con sus sublevaciones contra los romanos, hicieron que el cristianismo rápidamente entrara en el ambiente gentil, mientras que así se aislaba a los judíos aún más del mundo que los rodeaba. La historia de los judíos en el siglo I, siglo en que vino Cristo a los judíos y estos lo rechazaron, es sin duda un impresionante cumplimiento de la lúgubre profecía de Moisés en cuanto a las calamidades que sobrevendrían a Israel si éste desobedecía a Dios. Bueno, pues ya hemos llegado al final del tema de hoy. Así que mañana continuamos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 682. Bendiciones y hasta mañana.